le comentábamos al inicio de este espacio informativo y posteriormente que hay temas paralelos que tienen que seguirse atendiendo más allá del COVID o a veces incluso de la mano de entender cómo funciona esta pandemia cuando estamos en estado vulnerable en materia de salud. Y hoy es un día importante, 8 de mayo, por ser el Día Mundial de la Lucha contra el cáncer de ovario. Y qué mejor que para hablar de este tema que tengamos en la línea telefónica al doctor Homero Fuentes de la Peña, oncólogo, médico, presidente de ProOncavi, Asociación Civil. Doctor, qué gusto saludarlo. Muy buenos días. David, muy buenos días. Es un placer saludarte. Espero que tú, tu familia y todos por allá se encuentren muy bien. Así es, estamos muy bien por lo pronto, doctor. Así también lo esperamos de usted y quienes los acompañan en ProOncavi, siendo parte de este primer frente que todos los días pues sale a trabajar para que nosotros estemos bien. También queremos aprovechar la oportunidad de agradecerle. Y hoy, además de darle las gracias, pues hablar justamente del cáncer de ovario. ¿Podríamos iniciar la plática, doctor, tratando de ponerlo en contexto antes que otra cosa de la pandemia, en el contexto de la pandemia, porque muchos sabemos que hay ciertos males que pues a lo mejor podemos aguantar un ratito, que no nos necesitamos operar en este momento y arriesgarnos en medio de la pandemia, que es prorrogable, pero hay cosas que no. Hay cosas que tenemos que atender de manera urgente y el tiempo es vital. ¿Cómo entender lo que sucede hoy por hoy con este tipo de cáncer en medio de una situación como la del COVID-19? Muy bien, David. Mira, tú lo apuntabas muy bien y el punto es, hay temas paralelos al COVID. Y temas paralelos es aquel paciente que por su naturaleza, por su evolución, por sus características, requiere de un tratamiento impostergable a pesar del COVID. Uh-huh. La Comisión Internacional ha determinado ya puesto en guidelines, en guías, propiamente dicho, una clasificación de pacientes en donde tú tienes a 3 grupos de pacientes. Los pacientes en la categoría A, que son justo los pacientes impostergables, en los que a pesar de todo tú tienes que seguir su tratamiento con el mayor riesgo del proceso del COVID, pero que si no lo haces, pues el cáncer va a avanzar. Es decir, es impostergable. La categoría C, la última, es aquella en donde es postergable. Pacientes que ya quizás ya están en vigilancia, que quizás están con un tratamiento oral y que podrían en un momento dado postergar un poco la aplicación de su tratamiento. Y el B, que es el medio, que es el punto donde tienes que hacer una evaluación muy individual de todo esto. Hay que tener bien presente lo siguiente. En algunas personas el cáncer ya está presente, el COVID no lo está. Entonces, si tú no atiendes el cáncer, esa persona no va a morir de COVID, pero sí va a morir de cáncer. Uh-huh. Entonces, es muy importante priorizar lo que los americanos le llaman el triage o la priorización de los casos. El Código Internacional de Emergencias, que como te decía está en guías, ha clasificado a estos pacientes de tal manera que nos facilite el entender en quiénes debemos y en quiénes no. En el caso en particular, y hoy 8 de mayo, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Ovario, tenemos que recordar que el cáncer de ovario es una enfermedad, la segunda más frecuente de muerte en mujeres con cánceres de origen ginecológico, solamente por detrás del cáncer del cérvix, el carcinoma cervicouterino. Que hay una gran cantidad de personas, por tanto, que padecen este mal, que se ve en mujeres esencialmente entre los 45 y los 65 años, poco más o menos, obviamente hay antes y después, uh-huh. Que la gran mayoría de los cánceres de ovario son epiteliales, es decir, provienen de las estructuras de revestimiento de los ovarios, de las trompas del peritoneo mismo, y cuyos síntomas iniciales son primero ausentes en su fase muy inicial y posteriormente vagos e inespecíficos. Es decir, los pacientes no lo sospechan, no lo ven así porque a lo mejor perciben que traen una colitis o que traen una gastritis o que traen una infección de las vías urinarias o algún proceso por el estilo. Curiosamente también los médicos de primer contacto no siempre piensan en ello. Y después, cuando van avanzando el tiempo y se presenta digamos que la primera manifestación objetiva, medible, que es la presencia de líquido en el abdomen libre, fenómeno conocido como ascitis,
es cuando ya entran los estudios y entonces ya detectas que existe una tumoración en la pelvis, dependiendo de uno de los ovarios o de las trompas, y generalmente un marcador tumoral en la sangre, que se llama CA-125, en donde la unión del ultrasonido y la unión del marcador tumoral te permiten hacer una sospecha clara de esto y entonces sí ir por el tejido, ir por la biopsia para entonces determinarlo. Muy bien. El punto central de esto es el siguiente, David. El tratamiento del cáncer de ovario, digamos que es efectivo en el 70-75% de las ocasiones, está estrictamente ligado a la oportunidad de un diagnóstico oportuno, precoz, para poder tener un mejor resultado. Y si bien responden mayoritariamente los pacientes, también justo es decir que hay un porcentaje de personas que se acerca más o menos al 50%, que tienen una recaída de la enfermedad. Es decir, es una enfermedad bastante tendiente a la recurrencia como tal. Es muy común que la gente, al tener síntomas vagos, inespecíficos, como decía, se automedique. Entonces dice, es que pues traigo una colitis, es que fíjate que me comí tales cosas y traigo gastritis, o es que traigo mal de orina, o cosas por el estilo, ¿no? Entonces se automedica, pasa el tiempo, vienen mejoras y desmejoras temporales, el problema de fondo no se conoce, no se diagnostica, aparece eventualmente y a veces aparece y es demasiado tarde para poder intentar algo, por ejemplo una cirugía, ¿no? Que sería lo ideal en primera instancia. Entonces tienes que recurrir a otras alternativas previas para después intentar operar a este tipo de pacientes. Este 8 de mayo es un llamado para hacer la conciencia de las personas, básicamente al entendimiento de que no todas las enfermedades son aparentes, esta en particular es poco prevenible precisamente por esto que comento. Uh-huh. Y justamente tenemos que estar conscientes que hay que ganarle la pichada al cáncer y que uno no debe esperarse hasta tener síntomas más graves, debe recurrir. Mi recomendación sería o recurrir a un médico de primer contacto que esté bien enterado de esto, o bien recurrir directamente al servicio de ginecología, o mejor aún, al servicio de oncoginecología, como ustedes gusten. El hecho es que para nosotros, siendo la segunda neoplasia más común, pues vamos a decir que es bastante rutinario ver este tipo de pacientes. Entonces ya sabemos el caminito, se hace el diagnóstico y se trata con mayor oportunidad que si lo tratamos posteriormente, ¿no? ¿Qué hay con el tema, doctor, de la recurrencia? Hay esta idea, que no sé si sea mito o verdad, de que cuando se da esta situación de que regrese un cáncer, generalmente regresa más agresivo que la primera vez. Suele suceder con bastante frecuencia, más allá de un mito y de generalizar, que no es en todas, pero sí en muchas. El cáncer cuando viene de regreso regularmente viene más agresivo, sí, y además viene con un fenómeno que se llama resistencia a fármacos. Si tú utilizaste una primera vez, dos o tres fármacos, pues resulta que esos fármacos que ya utilizaste, pues ya no te permiten volverlos a utilizar con la misma respuesta. Entonces regularmente tienes que ir a una terapia alterna, que es lo que se conoce como una terapia de segunda línea, y en donde las respuestas son porcentualmente menores. Por ejemplo, si tú tenías 70-75% en una primera línea, probablemente tengas 40-50% en una segunda línea. Y una biología tumoral de mayor agresividad, sin duda alguna también, al menos en la mayoría de las ocasiones. ¿Qué hay de las pruebas en países como el nuestro, como en México? Porque aquí hay campañas muy intensas, tanto de organizaciones de la sociedad civil, que son las que más han trabajado por estos temas, como del propio gobierno, por ejemplo, para que te hagas la prueba del cáncer de mama, para que te hagas el estudio cervicouterino. Pero si estamos hablando de cánceres ginecológicos, yo no recuerdo, en este momento no me queda claro si a lo mejor va incluido en alguno de esos lo de ovario, pero no recuerdo campañas así como de también hazte la prueba de cáncer de ovario, doctor. Fíjate que no. Desgraciadamente, y parte del trabajo de las asociaciones y de los organismos internacionales es esto. Como que todo se enfoca a cáncer de mama, cáncer cervicouterino, cáncer de próstata, cáncer de colon, incluso un poquito cáncer de pulmón, pero se olvidan del cáncer de ovario. Y es así como el patito feo donde está un poquito olvidado. Y repito, es el segundo cáncer ginecológico más frecuente, solamente atrás del cervicouterino. No existe esta cultura. Justamente hoy es
es el día de entender que el segundo más frecuente pues también requiere de nuestra atención, porque no estés exento de ello. Y desgraciadamente, ante la ausencia de síntomas o signos tempranos, pues pasa desapercibido, incluso pasa desapercibido para muchos profesionales médicos de primer contacto, que se olvidan de la existencia de esto. Mira, el primer requisito para hacer un diagnóstico es pensar en la posibilidad de ese diagnóstico. Claro. Cuando eso no sucede, porque no lo tienes en mente, caray, pues no lo diagnosticas. Yo creo que deberíamos siempre hacer un diagnóstico diferencial y tener considerado siempre como una posibilidad en una dama que presenta sobre todo este rango de edad, que llega por una gastritis o que llega por una colitis o que llega por algún diagnóstico supuesto de otra cosa, pues existe la posibilidad de que no sea una colitis y sea un cáncer de ovario. Por eso me refería yo a las pruebas estas del antígeno en sangre, el CA125 y al ultrasonido, y no a la automedicación, a la que recurre, por desgracia, mucha gente, en donde te recetas tú solo, te recetas lo que la comadre te dice o lo que el propio farmacéutico, el mostrador te dice, ¿no? Entonces ahí sería una de las principales recomendaciones para las mujeres que están en este rango de edad o en estas características que usted nos comentó, que si están en esas... por ejemplo, entre los 45 y 65 años y tiene síntomas que parecen algo sin mucha importancia, entre comillas, como una gastritis o una colitis, mejor le entremos a hacernos la prueba con nuestro doctor a fondo. Definitivamente. Eso es lo que nos va a llevar a poder tener un diagnóstico mucho más oportuno. Si tú acudes con un subespecialista, como decía yo, un gineco o un gineco-oncólogo, nosotros justamente por estar muy bien empapados de esto y por la frecuencia con lo que vemos esto, pues nos vamos a enfocar directamente a este tipo de diagnóstico y seguramente vamos a tener un diagnóstico de manera más precoz. ¿Por qué? Porque lo sospechamos desde un inicio. Entonces, la recomendación para las personas es no se automediquen, sencillamente acudan a un profesional de la salud, porque algo que pudiera parecer no importante, entre comillas, como tú lo dices, puede serlo, puede ser entre esos un cáncer de ovario. Y más vale descartarlo y ya vives en paz otro periodo de tu vida y ya después volverás a hacerte la prueba, que es básicamente la recomendación que nos ha dado con todos los tipos de cáncer, es decir, no dejar pasar la oportunidad de llegar a tiempo a un tratamiento porque podemos salvarnos si lo detectamos en el momento justo. Hay una pregunta del público, doctor. Dice la señora Hortensia, cuando las personas tienen quistes o miomas, ¿se convierte en cáncer? ¿Es necesario operar? La respuesta es no. Y mira, los quistes de ovario no son cáncer. Los quistes son bolitas con agua, que generalmente se deben a otro tipo de situaciones. Y los miomas están en el útero, están en la matriz propiamente dicho como tal, que tampoco tiene que ver con esto. Ni los miomas ni los quistes se transforman en. El cáncer nace como cáncer y seguirá y morirá como cáncer, pero no hay transformación. Curiosamente, no sé si recuerden el año pasado, a veces es necesario que exista un caso sonado en alguna celebridad o algo así. No sé si recuerden el caso de Edith González. Ajá, sí, cómo no. Edith González es una hermosa mujer que tuvo un cáncer de ovario, que tuvo un tratamiento, que tuvo una respuesta extraordinaria, pero un tiempo después presenta la recaída y la recaída viene bien brava y le cuesta la vida. Justamente esta es la historia natural del cáncer de ovario cuando uno no lo detecta a tiempo, ¿no? Insospechadamente se presenta de inicio, insospechadamente se presenta la recaída y ahí están las consecuencias, ¿no? Doctor, le agradecemos enormemente esta plática, le agradecemos también el trabajo que hace con todo este primer frente en medio de esta pandemia. Hay que seguir luchando paralelamente contra muchos males y hay que hacerlo a tiempo. Muchísimas gracias y muy buenos días. Muy buenos días, David, es un placer saludarles. Espero que se encuentren muy bien. Cuídense mucho, estamos todavía en el pico de pandemia más alto y hay que tener y extremar las precauciones. Y ojo también con otras cosas, ¿no? Hay temas paralelos que no pueden olvidar. Exactamente. Gracias al doctor Homero Fuentes de la Peña, oncólogo, médico presidente de Proncavi, Asociación Civil, por esta entrevista. Hoy, 8 de mayo, que es Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Ovario. 8:50.